Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos estén sintonizando. Hoy acá, mae, con un invitado que, si por mí fuera, mae, traigo el pabellón nacional y lo avisaba, pero llegué, mae. Porque, bueno, para poner en contexto un poco, mae. Bueno, Felipe Fournier, damas y caballeros, señoras y Gracias, señores, gracias. mae. Un placer estar acá, man. Mae, Gracias por la no, hombre, invitación. weón, a vos. Me encanta lo que estás haciendo con este espacio, con este podcast y ojalá pues, nos divirtamos Mae, acá, man. completamente, mae. Y cualquier cosa me cortas porque yo hablo mucho, man. Ma, Entonces, no, aquí está, ma, traje doble rollo y todo porque yo sé que Tuanis. ma, hay que aprovechar. Porque, ma, quiero poner en contexto lo siguiente, weón. O sea, vos y yo personalmente hasta ahorita nos conocemos, hasta el día de hoy. Obviamente, ma, hace 13 millones de años sé quién sos vos, weón. Y como te dije ahora, ma, la primera referencia fue este video de Conga Head tocando el andariego. Sí, Que yo, ma, este ma es tico, weón, ma, yo en Conga Head, pero eso fue hace como más de 10 años, weón. sí, eso fue hace como 10, 11 años cuando me acababa de mudar a Nueva York. Tengo 12 Imagínate, años ma. allá. Sí, Y de ahí, desde entonces, ¿verdad? Y resulta que Felipe, mae, creo, o sea, me pusiste un mensaje. Diciendo, mae, voy para Costa Rica, hagamos un episodio. Y yo como en plan, no, huevón, o sea, no vale, fijo. Mae, entonces, mae, de buenísimo. verdad, Felipe, te lo digo, mae, muy honrado de tenerte por acá, mae, porque, a pesar de que no nos conocíamos, mae, es alguien a quien, mae, uno dice Felipe Fournier y digo, o sea, hay todo un bagaje y una trayectoria ahí que, mae, respeto, de verdad, absoluto, weón. Y es un No, honor, weón. muchas gracias, man, muchas gracias. No, Sí. yo encantado de estar acá. Y de poder aportar algo porque admiro mucho lo que están haciendo las nuevas generaciones. Yo pues no me considero veterano, mae, pero tampoco soy Gen Z, ¿verdad? Tampoco Ajá, soy un chamaquito, mae. ajá, ajá. Entonces estoy en esa generación millennial, mae, en medio donde agradezco mucho todo lo que aprendí de mis mentores, mae, que siempre que tengo la oportunidad los quiero mencionar y agradecerles, mae, porque pues todo lo que aprendí, todo lo que soy al día de hoy viene de ahí, man, de Claro. gente como Walter Flores, Tapado Vargas, William Ramos, Silvia Vargas, que estuvo aquí hace poco, Ujú. también Manuel Monestel, bueno, mi papá Diego Fournier también, ¿verdad? Y mi tío Edgar Fournier, man, con los que aprendí a no solamente a tocar, sino a escuchar la música. Y man, creo que es muy, muy importante también tanto tener mentores en una etapa de la vida como ser luego un mentor o poder devolver algo de eso que uno Ajá. aprendió. Entonces, man, yo encantado de estar acá, Mae, por eso. genial, weón. Genial, muchas gracias. Y nada, como para empezar, de ahí siempre me gusta comenzar con el inicio, ¿verdad? Claro. Bueno, específicamente tu familia, conozco a tus hermanos, mae. Sé que nuevamente veo que es un nicho familiar artístico, weón. Ujú. Pero me gustaría, como que comentaras un poco como, eh, vos de niño, ma, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos? ¿Cómo fue ese conocer al arte, a la música, ¿verdad? En fin, ma, si puedes comentarnos un poco como desde esa historia, pues. Claro, claro. Mae, yo vengo de una familia de músicos, de los Fournier, que originalmente es una familia de Francia que eran cirqueros. ¿En serio? Y vinieron exiliados de Francia a América porque eran cirqueros masones y los venía persiguiendo Napoleón III. Entonces salieron exiliados, eran bailarines, músicos de este circo. Se fueron algunos a España, otros a Puerto Rico y finalmente llegó parte de la familia a Costa Rica. Entonces, toda esa generación, desde mi tatarabuelo, mi bisabuelo, a mi abuelo, todos eran músicos. Específicamente tocaban el piano, el órgano. Mi papá siguió con esa tradición también. Yo empecé tocando el piano, pero yo desde niño siempre me llamó la percusión. Siempre quería tocar percusión. eh, Me quería tocando el piano y al final, bueno,
cuando estuve como unos 14, 15 años en la adolescencia, me cambié a la percusión y ahí fue donde encontré el puente perfecto entre el piano y la percusión, que es el vibráfono, que es Ajá. el instrumento que me enamoró hasta el día de hoy. Pero como te dije, antes de llegar a ese momento tuve muchos mentores eh, en familia de músicos y de artistas también, porque mis hermanos Guillermo y Diego son artistas, Guillermo es escultor, Diego es muralista, pintor y ambos son diseñadores también. Ajá. Siempre tuvimos ese intercambio de ideas, ¿verdad? Esa oportunidad de experimentar. Gran parte de esa oportunidad para experimentar y de cambiarse de un lado a otro fue haber estado en el Castella. Claro. También, ¿verdad? Que te da esa oportunidad de estar un día en trompeta. Man. Yo estuve un día en trompeta, la soplé, me mareé, no volví a ir, pero sé lo Pero, que es tener una ajá. trompeta en la mano. Y dije, "Ma, ese no es mi instrumento". Estuve un día en oboe, ma, igual. Así que la doble lengüeta y esto y el otro, sí, no es lo mío. Hasta que llegas a encontrar algo que de verdad tenés un llamado, ¿verdad? Ajá. Que sentís aquí, ok, por aquí voy. Pero sí, gran parte de ese descubrir fue del Castella. Y antes de eso, yo siempre, es algo que siempre rescato con mis estudiantes hasta el día de hoy. Lo más importante para poder aprender cómo tocar es cómo escuchar. Mm. Viene antes de agarrar el palo, antes de agarrar el bolillo, antes de tocar una nota, una tecla en el piano, antes de agarrar un bajo, es aprender a escuchar. Y yo agradezco mucho de eso a mi familia, sobre todo a mi tío Edgar Fournier, que yo siempre lo menciono, siempre le doy ese crédito, porque con él fue con el que aprendí a escuchar. Mi tío tenía en su casa un, un callejoncito, ¿verdad? En su casa, así, un pasillo muy, muy estrecho, en donde él puso en medio su equipo de sonido y lo puso a propósito ahí para que la gente no se sentara, sino que pudiera estar escuchando de pie y estar todo el tiempo con la escucha activa, porque si te sentás, de repente comienzas a tomar algo y comienzas a Empieza. hablar y dejas como música de fondo. Él lo tenía ahí y decía, "Ma, escucha este disco", y me acuerdo que con él escuché, estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años de Ajá. edad, ¿no? Desde muy pequeño escuché mis primeros discos de La Fania, de Roberto Roena, de Rubén Blades, de Tito Puente, discos de jazz también, de Herbie Hancock, Chick Corea, que fueron esos discos que a mí se fueron quedando ahí en el disco duro. Y sobre todo un sonido que a mí siempre me llamó la atención, que era el del vibráfono, que yo lo escuchaba en esos discos, pero yo no sabía cómo era ese instrumento. Pero la primera vez que yo escuché a Nacaona, dije, "Mae, ¿qué es ese instrumento tan loco que suena ahí al principio, tan mágico? Pam, para, pam, tan, turuburuburum, parabam, tan, turururururun, tururun", tan. Dije, ¿qué es eso? Discos de Tito Puente, Mambo Diablo, por ejemplo, con el vibráfono. Rubén Blades, todo lo que hizo con Seis del Solar, también que tiene vibráfono. em, Música bueno, de Herbie, donde tocaba Bobby Hutcherson, también de Herbie Hancock, con Bobby Hutcherson en el vibráfono. Y en el momento en que pasaron los años y a los 15 años yo encuentro un vibráfono en el Castella, abandonado en una esquina, y toco la primera nota, me remite inmediatamente. Oh, ese es el Pues. sonido que yo he escuchado por tanto tiempo en esos discos. Y de ahí en adelante ya fue, Mae, qué mágico, weón. sí, 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 fue un amor a primer bolillazo. A Y de ahí primer ya palo, mae. seguimos, sí, sí, sí. Qué bueno, mae. Mae, esa hora de escuchar es demasiado. Mae, es que es demasiado. Es primordial, weón. Bueno, me atrevo a decir, mae, que no siempre se enseña, mae. O sea, no siempre se enseña, mae. O sea, todo el mundo. Cualquiera te enseña cómo poner las manos, mae. Ujú, Eso que dijiste es verdad, mae. Y yo te lo digo porque justamente estuvo acá Pablo Campos, ujú, que Pablo mae, fue alguien con quien yo empecé a tomar realmente conciencia de eso. Mae. ujú, Pablo me decía, eso se lo dijo un profesor a él, me dice, mae, uno tiene que ser un científico de la música, mae. Uno como ujú. músico tiene que ser un científico de la música, preguntarse por qué, mae. Y para averiguar todo eso, mae, está eso. Yo ese proceso se lo tengo, así como le agradezco a mis mentores de Costa Rica con los que empecé, todo ese proceso de
aprender cómo escuchar la música se lo tengo que también agradecer y tengo que reconocer a mi experiencia en Puerto Rico En Puerto Rico. también. Aunque bueno, los primeros que me comenzaron a meter esta idea, ¿verdad? A cambiarme el chip de cómo escuchar la música fueron Tapado y Walter. Ok. Walter Flores de Son de Tiquis y Ujú. Tapado Vargas de Editos. Pero en Puerto Rico pude entender de lo que ellos me estaban Ajá. hablando porque el sistema, bueno, quedé de que estudié en el Castella, de ahí estudié en la UNA, me gradué de la UNA y me fui a estudiar al Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ok. Ahí estuve Ujú. 4 años. De hecho, Pablo estudió ahí Ujú. también. Y varios costarricenses ya han ido ahí, pero yo fui de la primera generación, de los primeros Primera que camada, estuvimos ma. allá. Aparte vos, ¿quién más estaba Con por Lalo, ahí? yo me fui con Lalo Rojas. Lalo Rojas, ok. Sí, Lalo y yo fuimos de primeros y ya después Ahí abrieron camino, llegaron. ma. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Puerto Rico yo aprendí que la pedagogía de jazz y música caribeña, que es la carrera que yo estudié allá, Ajá. hay una pedagogía para empezar a estudiar esa música desde cero. Y de ahí te derriba el mito de que tenés que estudiar música clásica primero para poder estudiar cualquier otra música. Ujú. Eso no es cierto. Ujú. Hay una técnica muy importante de la música clásica que no te puedes saltar. Eso es cierto. Sobre todo en ciertos instrumentos. Ujú. Pero yo creo que en la percusión es muy diferente porque la técnica de mano, por ejemplo, a la hora de tocar la conga o el bongo, y la forma de escuchar también para improvisar, no te la da la música clásica. Ajá. Y pues yo lo puedo decir pues sin ningún resentimiento, ¿verdad? Porque yo aprendí mucho de la clásica y de mis maestros de música clásica, pero sí lo puedo decir con propiedad porque yo me gradué de música clásica del Castella y me gradué de música clásica de la UNA Ujú. después. Y yo pasé por el timpani, la marimba, el redoblante. Y sí, cuando llegué a Puerto Rico tenía mucha ventaja en técnica, pero la escucha, esa técnica de escuchar es otra cosa. Sí, eso. Y eso sí lo puedo decir que la pedagogía de jazz y música caribeña te lo da. Hace mucho énfasis y ahí te digo, le tengo que reconocer a mis maestros de Puerto Rico, sobre todo al maestro Andrew Lázaro, que en paz descanse, y al maestro Luis Marín, Ajá. que fue maestro de Que Pablo también, también. de Pablo, ajá. Em, sí, la forma de escuchar te cambia por completo. Y ellos, pues siempre hacían mucho énfasis en eso, que la música clásica te da una técnica de afuera hacia adentro. Siempre es primero leer y después tocar. Siempre primero la técnica y después el sonido. Siempre primero el director y después el Ajá. ejecutante. Mientras que esta otra pedagogía del jazz y la música caribeña es de adentro hacia afuera. Es antes de tocar, ¿qué es lo que yo estoy escuchando que quiero tocar? Ajá. Antes de ver un director, ¿cómo es que yo me siento como parte del ensamble y cómo me estoy conectando al resto del ensamble? ¿Verdad? Antes de leer, ¿cómo es que yo puedo meter cualquier nota que esté dentro de ese acorde, pero cómo lo puedo meter en contexto? No solamente porque esté escrito ahí, sino porque qué tiene que ver eso con lo que está pasando alrededor. Ajá. Y es una gran virtud de esta música, ¿verdad? La música de improvisación en general te, te crea el hábito de escuchar y no solamente de tocar lo que está escrito, que creo que es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y se puede extrapolar a la vida diaria, ¿verdad? No esperar tu turno para hablar, sino de verdad escuchar lo que la otra persona está diciendo y poder cambiar tu forma de pensar o tu respuesta y poder estar adecuándola, haciendo una síntesis de lo que se está hablando en lugar de esperar tu turno para hablar y defender tu punto a capa y espada, aunque no tenga nada que ver con lo que están diciendo. Y eso se puede ver, o sea, extrapolando, ¿verdad? Lo social, pero se puede ver en la música. Muchas veces practicaste tus licks y tus solos y vas al jam session y la banda está tocando esa pieza que practicaste, pero la está tocando de una manera totalmente diferente. Y vos no estás oyendo, vos Ajá. estás nada más esperando tu turno para tocar lo que practicaste. Ajá. Mientras que si nos abrimos a escuchar, podemos decir, ok, eso que practiqué no tiene nada que ver con lo que ahora están tocando, pero voy a responder lo que ellos están tocando, porque ellos me están dando una información, ellos me están preguntando, hey, ¿qué hora es? ¿Cómo estás? Y vos llegás y le respondes, no como carne.
No tiene nada que ver, Sí, sí, ¿verdad? No sí, te sí. están preguntando qué quieres de comer. Exacto, mae. Porque pasaste toda la tarde No como carne, en no tu como... casa, en Ajá. tu cubículo, practicando esa respuesta. No como carne, no como carne, no como... Pero no te están preguntando eso. Exacto, mae. Mae, muy loco, porque ahora que decís eso de extrapolar eso de la falta de escucha, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con un mae que es vendedor profesional, mae, y él me decía, la venta nace de escuchar, me dice. Y yo, mae, hice clic así inmediatamente con la música. Porque yo, mae, qué jeta. O sea, de verdad que tal vez hoy en día todo el mundo está tan metido en su rollo, en su ego, mae, con tanta cosa, ¿verdad? Tanto ruido, Sí. que eso, uno es lo que está esperando, la mayoría, es como su espacio para decir lo que quiere decir y realmente no toman conciencia de lo que está Ujú. pasando en el momento, ¿verdad? Sí, creo que el jazz en particular, o la música de improvisación en general, es una metáfora muy valiosa de lo que es escuchar. Y no solamente tocar lo que uno practicó, o tocar lo que te aprendiste de memoria, o tocar lo que decía la partitura. Y ahí, o sea, yo creo que ahí a mí me cambió totalmente el panorama. Como te digo, ya tenía cierto entrenamiento en esto, pero en Puerto Rico fue donde lo pude procesar Ajá, de una manera más integral y poder meterlo en la música que quería hacer. exactamente. Mae, digamos, y ahí ahora que mencionas Puerto Rico, tal vez como para saber, mae, simplemente cómo fue ese paso, una vez que terminaste la una, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo brincaste a Puerto Rico? ¿Cómo se abrió esa puerta? Porque como vos decís, te abriste camino junto con Lalo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo fue ese salto para allá? eso fue por medio de, bueno, yo andaba en una búsqueda de escuelas de jazz, de la improvisación. Armamos un grupo un quinteto de jazz acá con los que trabajamos de la mano del Centro Cultural Norteamericano. Ujú. En ese grupo estaba José Soto, Orlando Ramírez, Andrés Cordero, Andrés Hervilla. Y constantemente teníamos interacción con músicos de escuelas de Estados Unidos. Sí que es cierto, el Centro Cultural traía gente, Ajá, ajá. sí, de Juilliard, de Berkeley, de New School de New England. eh, pero sí, son escuelas increíbles, pero eran escuelas carísimas. O sea, para la realidad de un costarricense, de una familia promedio. O sea, te digo, yo en una familia humilde, mi mamá es profesora de primaria, mi papá es músico. Y sí, las cifras que cobran allá por un año de universidad son exorbitantes, ¿no? Que de hecho es algo que tiene Costa Rica al día de hoy, que lo tenemos que proteger y valorar muchísimo, ¿verdad? La educación pública universitaria de calidad, una calidad de primera. Y de ahí empezamos ciertos contactos, pero sí, estas escuelas eran muy caras. Empezamos a ir al Festival de Jazz de Panamá, Ok. en el festival que hacían ahí que hacen todos los años en enero. Comencé a conocer otros músicos que estudiaban afuera, y de ahí conocimos al director del Conservatorio de Puerto Rico, y al maestro Marco Piñataro. Ah, Y él ok. luego vino a Costa Rica, lo acompañamos en el Centro Cultural Norteamericano. Hicimos un par de conciertos con él ahí, y de ahí él nos dijo que podíamos ir a estudiar allá, que estábamos admitidos en el conservatorio. Y a mí me encantó la idea. Dije, bueno, voy a ver qué tal, porque es un conservatorio que enseña jazz, pero está en el Caribe. Ujú. No tenés ese invierno tan crudo, ¿verdad? De Boston o de Nueva York. Es en español todo el programa. Y el programa estaba empezando apenas, entonces estaban trayendo artistas en residencia que, pues sí, que yo nunca en la vida hubiera soñado estudiar con ellos, como Eddie Gómez, por ejemplo, David Sánchez, Paoli Mejía. Todos ellos eran artistas en residencia del conservatorio. Y de ahí, entonces, hice la conexión, me fui un semestre a ver qué tal, y me encantó, y me Claro. quedé ahí haciendo el programa completo. Los 4 años Sí, entonces ahí, mae. sí, sí, sí. Y de esa época, bueno, aparte de esto que mencionaste, tal vez de todo el tema el aprendizaje, de cómo ver la música, ¿qué más puedes ahí como sacar acotación de?
de esos años, mae. Sí, definitivamente el crecimiento paralelo de la academia y de la música popular o Ajá. de la calle, en verdad. Porque a pesar de que estaba estudiando una carrera de jazz y música caribeña, eh, pues la vida nocturna en Puerto Rico y la escena de los grupos en vivo ya es muy, muy vibrante. O sea, yo veía la Sonora Ponceña cada 2 semanas, por ejemplo, gratis, en una placita ahí, en la Ay, placita de mae. Santurce o en la feria de Naranjito. ¿Entendés? Que era algo que yo soñaba con todo mi ser, así de ver algún día la Ponceña y llegué a verlos así 2, 3 veces al mes, igual al Gran Combo de Puerto Rico. O sea, lo veía cada rato, veía grandes músicos que yo crecí admirando, pues tocando ahí todo el tiempo. Y esa relación que tiene Puerto Rico con Nueva York, ¿verdad? Una Ajá. relación muy, muy cercana. Entonces, entre esos músicos que tenían esa relación Puerto Rico y Nueva York, Charlie Sepúlveda, que fue trompetista de Tito Puente por más de 15 años, él acababa de mudarse de regreso a Puerto Rico y empezó a dar clases en el conservatorio. Y fue una de mis primeras experiencias en grandes ligas, por así decirlo. Charlie Sepúlveda llegó al conservatorio, me vio tocando en una clase y con un ensamble de la universidad y me dijo, oye, llévate el vibráfono hoy en la noche que voy a estar tocando en el Hotel San Juan. Y lo llevé y esa misma noche me metió en su grupo a No, tocar. hombre, mae, Y me feliz. dijo, oye, vamos a grabar un disco, prepárate, un par de meses vamos a grabar un disco y voy a meter este disco a los Latin Grammys. Y así fue, grabamos el disco y el disco quedó nominado para los Latin Grammys. Y yo tenía apenas 2, 3 meses de haber llegado a la isla. Pucha. Entonces fue una bienvenida así que, wow, no puedo creerlo. Como estudiante fue mi primera experiencia estar nominado a los Latin Grammys, tocar con un grupo de esa talla, empezar a hacer conciertos ya a ese nivel. Y sí, esa experiencia del conservatorio y de la De la vida afuera, calle. ¿verdad? Ajá. Que el conservatorio como academia no lo cortaba, más bien Ajá. lo estaban todo el tiempo, sí, Sí, sí. motivándose a ese crecimiento, porque vos aprendes algo en el cubículo, pero la música no se queda ahí. La música real es cuando tenés esa interacción con otros músicos, con el público, con productores, con gente que, sí, que sabe que va más allá de las notas correctas, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, yo creo que esa experiencia así de ese balance entre la calle y la academia es de las cosas que más rescato de Puerto Rico. Mae, qué bueno, weón. Sí, Mae, y digamos, sí, no, otra de esas anécdotas que me acuerdo es que, por ejemplo, uno de mis profesores me dijo, un día yo le dije que quería ponerme las pilas con las sesiones de grabación y la lectura a primera vista. Le dije, yo quiero como agarrar experiencia de eso, de llegar a un estudio y que te pongan a grabar. Y me dijo, la única forma de hacer eso es haciéndolo. Y me dijo, yo te voy a recomendar para un par de grabaciones para que te vayas fogueando con eso. Y de verdad, la semana siguiente me llama y dice, mira, hay una grabación en tal lugar, yo iba a grabar el vibráfono, pero yo no soy vibrafonista, ve tú. Y lo hace más rápido que yo, era un profesor de piano, Luis Marín. Me dice, yo lo iba a grabar, pero ve tú. Entonces le dije, bueno, está bien, yo voy, llevé el vibráfono, pero yo no sabía ni a qué iba. Y así mismo me dijo, tú vienes de recomendado por Luis Marín, ok, listo. Y me pone la primera partitura y empiezo a tocar. Listo, la otra canción. Va, en esta tiene un solo, ¿sabes improvisar? Y yo, claro. Va, ok, hice un solo. ¿Quieres hacer otra toma? Y yo, sí, claro, ya, hice otra toma. Otra más, no, 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 así está bien, ya, seguimos a la otra. Y yo tocaba las canciones y me sonaban familiares. Pero dije, estas son como versiones nuevas de arreglos nuevos de piezas de Cheo Feliciano y de Rubén Blades que yo he escuchado antes, pero como en versiones nuevas. Entonces, pues yo lo que me imaginé era que era un artista nuevo que se iba a lanzar como haciendo estas nuevas versiones, ¿verdad? ajá. Termino de grabar, listo, muchas gracias, etcétera, todo bien, buen trabajo. Y les digo, oigan, y este disco, ¿quién es o quién es el artista que se va a lanzar con este? Sí, sí, es música de Rubén y Cheo. Dije, sí, sí, no, yo reconocí los temas, pero sí, de Rubén y Cheo, pero ¿quién va a cantar? Dice, sí, sí, no, música de Rubén y Cheo. Yo sí, pero ¿quién es el artista? Rubén y Cheo. Rubén cantando las canciones de Cheo y Cheo cantando las canciones de Rubén. Y yo, Rubén Blades y Cheo Feliciano, de verdad. Y no me doy cuenta de esto hasta que terminamos la grabación y yo, no puede ser así.
pues me voló la cabeza. Ya ¿Qué, estaba güey? todo grabado, yo estaba grabando nada más los vibráfonos, las voces todavía no estaban grabadas. Y bueno, yo salí del estudio así Y con la estudiante, mae, cabeza, siendo sí, siendo estudiante, güey. estudiante. Ese fue mi último año de Caramba. estudiante. Y ya, pues le llamé al profesor, le dije, no me dijiste que era este disco. Y hace, no, no, yo no tengo que decir nada. Cuando te llamen a grabar, no te van a decir nada. La gente quiere que hagas el trabajo Y ya. profesional y listo. Y le dije, bueno, ¿y les habrá gustado? Dice, eso lo sabrás si lo dejan. Así es en la vida real. O sea, si cuando sale el disco ves que ese no era tu solo o que no estás en los créditos, es que te quitaron. Y bueno, por suerte les gustó. De ahí comencé una... Ya Chevo Feliciano lo conocía gracias a Son de Tiquicia. Habíamos tocado Ajá. aquí en el 2006. Esto que grabé, te digo, fue en el 2010, 2011, pero a Rubén Blas no lo conocí en persona. Entonces de ahí, a partir de ahí, le gustó mucho el trabajo tanto a Cheo como a Rubén. Y ahí empecé una relación con Rubén que mantengo hasta el día de hoy con el proyecto del que te hablé, que ahorita Ajá. Que entramos en ahorita detalle, sí. hablamos en detalle de eso, mae. Pero sí, o sea, esa es una de las experiencias que tuve también hablando de eso, ¿verdad? De la academia y la calle. No es lo Ajá. mismo leer una partitura y presentarla en un examen con un jurado o tocarla frente a tu profesor Claro. que ir a un estudio de grabación y muchas veces puedes ir y funciona o no funciona, muchas veces grabas y terminan borrando lo que grabaste Ujú. y llaman a otra persona porque pues así es la vida real, así es el mercado. Exacto. Sí, por suerte, pues eso funcionó y quedó y Mae, qué ahí grande. Y vos, digamos, cuando terminaste los 4 años del conservatorio ya en Puerto Rico, ¿inmediatamente te fuiste para Estados Unidos o te quedaste un tiempo allá en la isla? me fui a México por un Ah, ok. año porque me ofrecieron un trabajo en una universidad allá, Ajá. en el programa de jazz de la Universidad de Veracruz. Ok. Y también ellos tienen un quinteto de jazz del estado, así como tienen la Orquesta Sinfónica del estado, tienen el Mariachi del estado, tienen el grupo de jazz del estado. Qué tuanis, ¿no? Entonces sí, estuve un año allá, grandes amigos mexicanos que tengo allá que los conocí desde Puerto Rico, de hecho. Y algunos de ellos fueron los que me recomendaron para este trabajo. Entonces estuve allá un año y de ese año tomé la decisión de hacer el salto a Nueva York, pero primero hice una parada aquí en Costa Rica. Ok. Entre México y Nueva York estuve aquí en lo que iban a ser 6 meses y se volvió un año y medio porque un amigo me llamó para un proyecto interesantísimo. Me dijo, yo quiero hacer un club de jazz en Costa Rica desde hace tiempos. Habíamos hablado que teníamos este sueño de tener este espacio en Costa Rica donde de verdad se tocara jazz y que fuera un club subterráneo, que fuera un club pequeñito, que tuviera toda esta acústica y toda la atención, ¿verdad? Del oyente, tocar para el oyente, no solo para los músicos. Mm. Y me dijo, yo quiero abrir este espacio y quiero que me ayudes a empezar a hacer la curaduría, a empezar a llamar los grupos, a hacer un calendario y a empezar la cultura del jam session desde, desde cierto concepto, ¿verdad? Desde cierta perspectiva de tener un house band, que bueno, hay que decirlo, no fuimos el primero, ¿verdad? También ya Jazz Café tenía su jam session con Walter Flores, yo empecé ahí, de hecho, empecé a aprender ahí del jazz con Walter. Antes de eso, la generación del maestro Checo Dávila hacían sus jam sessions también en el cuartel de la Boca del Monte y tenía otros lugares. Pero para este jam queríamos algo bien, bien específico, tener este house band que presentara 2 o 3 canciones, solamente el house band, y después traer a gente a tocar cierto repertorio, por ejemplo, una noche solo de Monk, otra noche solo de Coltrane, y tener gente de todos los niveles también, pero que fuera enfocado hacia el jazz. Y sí, este amigo es José María Alfaro, Chema, Chema. y el lugar que empezamos de ese momento fue el sótano, que hasta el día de hoy es un Mae, es estandarte, el referente, mae. un referente del jazz en, bueno, en la región, y no solamente en Costa Rica, porque yo tengo amigos de Centroamérica, Suramérica, México, que me dicen, no, es el sótano, fui a tocar, y es increíble, y cómo la gente escucha, y cómo... La Sí, cultura, mae, es sí, que eso se ha logrado mucho, weón. sí. Sí, mae. Sí, porque en los otros lugares también yo creo que la arquitectura del venue, Ajá. del, del,
del lugar en donde estés tocando afecta mucho Sí, claro. también, ¿verdad? No es lo mismo, por eso los conciertos de rock masivos se hacen en estadios, Ajá. ¿verdad? Porque esa es la arquitectura perfecta para ese tipo de sonoridad, la amplificación, la energía. Eh, para el jazz creo que este tipo de lugares que son un poco más abiertos o de repente comienza la gente a hablar y se comienza a escuchar como una música de fondo, pues está bien si la quieres de música de fondo, pero ese no fue la meta del Exacto. sótano desde un principio. Ajá. Y eso fue algo que Chema fue muy, muy puntual desde el principio. Y pues luchamos con eso, ¿verdad? Porque había ciertas cosas que Claro, cambiar mae. ahí de la cultura, ciertos tornillos que ajustar. Pero bueno, eso fue en el 2012 y ya estamos a 13 años de eso y ahorita se ven los frutos de cómo se ha mantenido. Mae, completamente, porque Ujú, yo esa hora, inclusive aquí ya le había comentado, yo no me acuerdo si fue con Pepino o con Pablo, pero digamos, la época, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a salir a la calle, yo a ver ujú, chivos y ujú. cosas así, mae, mae, sí te sé decir que, que la realidad de ese momento, 2000, digamos, esa época, 2011, 10, en cuanto al jazz, por ejemplo, mae, que uno diga, mae, a hoy en día, weón, se ven los frutos tanto, digamos, de que el público sea entrenado, porque la gente llega a escuchar, weón. Claro, No es como que llegan ahí, no, no, mae. sí, O sí, sea, sí, no, antes era más normal ver eso, alguien que empezaba a hablar y todo el mundo callando y sí, todo. sí. Pero hoy en día, mae, la gente llega y a misa, mae. Ujú. Así, ¿verdad? Y entender que también se debe de pagar Ujú, por esos espectáculos, ¿verdad? claro. Porque me acuerdo que los primeros jams que hacía era entrada libre y de repente un día dijimos, bueno, hoy se va a cobrar y no llegó nadie. Y Chema dijo, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos. Y yo, no, no, es que hay que enseñar a la Entrenar, mae, gente. Y entonces exacto. fue volver a empezar otra vez de cero a cobrar. Y hoy en día, o sea, se cobra y se agota. O Sí, sea, mae. yo creo que, bueno, esta noche vamos a estar tocando ahí. Yo creo que ya está agotado, Sí, sí, de mae. hecho. De Y hecho, es mae. algo bonito, ¿verdad? Porque incluso se hizo una extensión de ese jam de los martes, ahora los jueves. Hay una Ajá. extensión de ese jam por lo mismo, porque ya la demanda es mayor, ¿verdad? Entonces la Exacto. oferta ha crecido cuando en ese tiempo era pues una locura pensar en Exacto, eso. mae. Pero sí, ese fue el proyecto en el que estuve aquí en el 2012 y cuando ya estaba caminando, entonces ya decidí hacer el salto a Nueva York y llegué allá en el 2013, ya 12 años de estar por Mae, ¿y allá. allá qué tal esa llegada? O sea, ¿tenías ya gente, contactos o fue ahí empezar mal el cuchillo en la boca, mae, y empezar a abrir Eh, camino, mae? un poco de las dos. Nueva York es una ciudad dura, pero es una ciudad que te abraza también si llegas con la actitud correcta Ajá. también. Yo siento eso. Y yo le agradezco mucho a la ciudad también que he encontrado gente que me ha dado la mano, ¿verdad? Pero sí, o sea, en un principio llegué pues a abrir camino, a ver qué me encontraba. Amigos puertorriqueños con los que compartí mis años de estudiante en Puerto Rico, pues me dijeron, te puedes quedar aquí un par de días en lo que conseguís un apartamento. Entonces me quedaba 3 días con uno, 4 días con el otro, entonces rápido ya conseguí donde quedarme y ahí me fui acomodando. Pero sí, o sea, o sea, sí es duro, pero sí encontrar gente ahí en el camino. Uno de los que me ayudó muchísimo fue Ralph Irizarry, que en paz descanse, que su esposa es costarricense. Así, Entonces ya me comenzó a conectar con gente. También, bueno, Rubén Blades también, que él me ayudó muchísimo, siendo él también inmigrante, siendo él panameño, un inmigrante centroamericano. También, ¿verdad? El maestro José Clausel, percusionista de Eddie Palmieri, ajá. también fue de los primeros el primer show que tuve allá, por alguna razón él estaba en primera fila, yo no lo conocía. Y de ahí él me pidió el número y me comenzó a conectar con gente, o sea, una cosa muy, muy bonita, ¿verdad? Ver que tus héroes Claro, mae. una historia que tengo con Ralph, que, bueno, Ralph era un tipo adorable y muy duro, así, muy sin filtro. Y un día me llama, yo apenas llegando a Nueva York, y me llama en una voz particular que él tenía, dice, mira Felipe, tú tocas el tímpani, el timbal sinfónico ese grandote. Y yo, claro maestro, yo me gradué de clásico, etcétera. Dice, pero lo sabe afinar.
Y yo, sí, 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 lo sé afinar. Bueno, ya ahorita te va a llamar un tipo ahí, se llama Larry Harlow. Y me cuelga el teléfono y yo, ¿qué? Larry Harlow, el judío El judío maravilloso, así como que maravilloso. no puede ser. Y de verdad, Y te un llamo. minuto después, me llama, era Larry Harlow. This is Felipe, my name is Larry Harlow. Y yo sigo, maestro, usted no tiene que... No tiene que Y comienza a presentarse. presentarse así como que, I play the piano. Y yo sé, maestro, yo sé quién es usted. Bueno, para hacer el cuento corto, estaban montando la ópera Omi, que se grabó en los 70s y no la habían presentado en vivo desde los 70s hasta ahora. Estamos hablando 2014, 2013, 2014. La estaban presentando Omi 40 años después, con toda una orquesta sinfónica, con todo el grupo de salsa, y el percusionista que habían llevado para tocar los tímpanos era un percusionista de salsa. Entonces, a la hora de que había que afinar el tímpani, pues el tímpani se afina con pedal Ajá. y a oído, ¿verdad? Y en ciertas piezas tenía, de ese repertorio en específico, tenía cambios de afinación en medio de la pieza. Y entonces el percusionista que tenían, pues era salsero, que no había tenido ese entrenamiento de clásico. Y no pudo hacerlo. Entonces me llamaron para saltar ahí inmediatamente. Y cuando yo llegué al ensayo, pues era una locura. Estaba Roberto Roena, ahí que en paz descanse, haciendo la parte de Omi. Estaba la sobrina de Celia Cruz haciendo la parte que Celia grabó originalmente. Estaba Larry Harlow, Ralph Irizarry en el El timbal. timbal. eh, un All-Star, Mae. así. Estaba Arturo Ortiz en el piano de Seis del Solar. Ahí los conocí a todos ellos y empecé a trabajar con ellos también. Entonces, sí, es una ciudad muy dura, con mucha competencia, pero si haces el trabajo correcto, con humildad y centrado, pues te puedes ir abriendo camino. Y yo sí le agradezco mucho o sea, a la ciudad por esas oportunidades, ¿verdad? Ajá. Una de esas anécdotas, te digo, es esta de Mae, Ralph. impresionante, weón. Sí, sí, La sí. cantidad de Sí, caballos al frente, mae. sí, sí, eso Mae, fue qué una grande, locura. Felipe. Felipe, y digamos, mae, vos, bueno, ya son 13 años, ¿verdad? Dijiste 12, 12 12 años años. que tengo ya. 12 años allá, mae. Eh, Mae, qué tanto ha cambiado, digamos, A ver, obviamente, hoy en día estás, ya has hecho, o sea, toda una carrera, mae, has cultivado un montón de amistades, contactos y todo lo demás. Pero la ciudad en sí, mae, hablando del tema, por ejemplo, ahora que hablabas del tema de la migración, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo del podcast que mencionaste Ujú. con Jeremy, ¿verdad? Que son Sí. temas que tienen que ver con latin, Sí, ¿cómo la se- cultura la latina, cultura la latina, latinidad, sí. latinidad. Mae, ¿has visto como, podría decir que hay un cambio, mae, en este periodo Sí, en la ciudad? yo noté el cambio, bueno, la política siempre influye, ¿verdad? Ajá. Así es, esta etapa tan convulsa que estamos viviendo ahorita, no solamente en Estados Unidos en particular, sino en la geopolítica mundial. Ujú. O sea, se están tomando unos rumbos muy extraños, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que eso va a llegar a un balance, como todo. Yo tengo fe en que se va a llegar a un balance. Yo el cambio más fuerte lo he visto por la pandemia. En Ok. realidad, la pandemia cambió mucho la realidad de cómo se hace la música, de los lugares donde se hacía, de cómo se graba. Eh, Nueva York es un lugar donde todo el tiempo llega gente nueva, Ajá. todos los días, y se va gente y regresan después. Pero sí, en la pandemia fue mucho más acelerado ese proceso. Muchos músicos que tenían ahí décadas viviendo se fueron y ya no volvieron nunca más. Y el proceso de músicos mudándose en la pandemia se hizo mucho más lento, ¿verdad? Porque pues era una pandemia, como la palabra lo dice, mundial. Ujú. No era un fenómeno que se Sí, daba nada más en un focalizado país. ahí, Entonces, exacto. no por irte de la India a Nueva York ibas a escapar de la pandemia Ujú. también. Y entre más grande la ciudad, era mayor el foco de infección, ¿verdad? Ajá. Entonces sí yo vi el cambio muy grande en la pandemia, pero eh, siempre en Nueva York ha sido una ciudad de inmigrantes y el proyecto que voy a lanzar, del que te Ajá. hablaba hace poco, que podemos tomar el tema cuando quieras, pues habla de eso, de qué significa ser un inmigrante en general y un latino en particular, que es ser un inmigrante latino en una ciudad como Nueva York.
y cuál es tu superpoder, ¿verdad? ¿Cuáles son tus límites y cuál es tu superpoder al encontrarte en un ambiente donde puedes sacar lo, lo mejor o lo peor de vos, Ajá, ¿verdad? Pero en este caso, pues yo creo que lo mejor, como el diamante que se pone a presión, ¿verdad? ajá. Para sacar ese brillo. Exacto. Mae, no, y de hecho yo creo que es el momento ideal para sacar el tema del Super Claro, Mambo, ¿verdad? Entonces, bueno, como para poner en contexto, mae, es el nuevo material que estás, bueno, que 8 años, ¿verdad? Me dijiste que sí, tenía cocinándose. sí, 8 años y que verá la luz en marzo en marzo del del 2026, 2026. sí, Mae, 9 años, digamos, prácticamente. sí. Sí, Super Mambo es un proyecto en el que tengo prácticamente desde que llegué a Nueva York, tengo la idea de hacer este proyecto. Llegué a Nueva York, formé mi banda y le puse así, Super Mambo. Y nació como un grupo de salsa, Latin Jazz, pero la idea era traer también mucho de esta cultura de los superhéroes o de la cultura pop al mundo de la salsa. Y poco a poco Super Mambo fue mutando en la historia de un superhéroe del Bronx, que es esta ciudad de Nueva York, esta ciudad legendaria en donde se dio el nacimiento del graffiti, el nacimiento del hip hop, el nacimiento del movimiento de la salsa, junto con el Spanish Harlem, junto con el Harlem hispano. Entre el Bronx y el Spanish Harlem son los responsables de todo este movimiento de la salsa. Ahí vivieron y se crearon un montón de proyectos y un montón de descargas y un montón de grabaciones de personajes como Charlie Palmieri, Tito Puente, Eddie Palmieri, Jerry González y el Ford Apache Band. O sea, todas estas luminarias del Latin Jazz y de la salsa vivían en esa zona, entre el Harlem hispano y el Bronx. Yo vivo en el Bronx. Yo estoy ahí desde de los 12 años que tengo en Nueva York, tengo 8 años de estar en Ok. el Bronx. Y entonces Super Mambo empieza a mutar en esta historia de un superhéroe de salsa, de un superhéroe latino, un inmigrante latino que se muda al Bronx y descubre que tiene unos superpoderes. Y su superpoder en particular, además de que puede volar y tiene super fuerza y etcétera, su poder particular es una amplificación del pequeño poder que tenemos de los artistas, que es el de llevarle alegría a la gente. Él lo tiene de una manera amplificada. Él pone a la gente a gozar de una manera exagerada al punto en que los hace curarse de los problemas diarios, de problemas de salud mental, hace énfasis en esa visibilización de los problemas de salud mental, ¿verdad? Por los que pasan nuestras comunidades también, y muchas veces son ignorados. Y Super Mambo eso hace, con su tambor y su baile, llena de alegría a la gente de una manera muy, muy profunda. Ajá. Y a mucha gente no le gusta eso, ¿verdad? Porque él lo hace de una manera desinteresada. Él no está cobrando por eso. Entonces a mucha gente no le gusta eso, sobre todo los que tienen el negocio de los que venden las curas. Y entonces del otro lado del espectro está este supervillano que dice, no, pues está arruinando mi negocio porque yo estoy haciendo más bien instrumentos para causar depresión y ansiedad en la gente para poder venderles una cura y este tipo debería por lo menos de cobrar. No es ni siquiera mi competencia porque no está cobrando. Y este tipo, este supervillano se llama el Doctor Sin Clave. Mae. Y el doctor, y el Doctor Sin Clave Mae, es qué una genio. metáfora, es la personificación de esa rama de pensamiento de las ciencias exactas, por eso es doctor, que creen que el arte y las ciencias sociales no sirven de nada, Ajá. que todo tiene que ser un dato duro y cuantificable, porque si Concreto no, no y... aporta nada a la Ajá. sociedad. Y él está aportando a la sociedad, entonces empieza toda esta lucha y el Doctor Sin Clave lo que hace en el cómic, la trama del cómic,
es que él descubre que el poder de Supermambo viene de las raíces de Puerto Rico, entonces crea un mecanismo, hace una máquina para sacar a todo Puerto Rico del Mar Caribe y convertirlo en una isla flotante. Y a partir de ahí, entonces Supermambo pierde todos sus superpoderes, sus allegados, sus superhéroes, sidekicks, como los allegados, los aliados, pierden también sus poderes y tienen que ver, ok, ahora de qué forma vamos a salvar, como un superhéroe sin superpoder y con una identidad arrancada puede defender a su tierra y defender a su gente. Y de eso se trata el cómic, de eso se trata el disco. Es un material de 18 tracks, entre canciones y narraciones, que viene acompañado de un libro de 24 páginas en donde te cuenta toda esta historia. Mae, fascinante, weón. Fascinante. Y es que, mae, ¿sabes qué es otra cosa? Que hoy en día, ya uno no está muy acostumbrado en primer lugar, al disco físico, Ujú, ¿verdad? Segundo, al disco conceptual. Y exacto. tercero, mae, o sea, un conglomerado de libro, bueno, El cómic, cómic, ajá. ¿verdad, mae? O sea, todo el relato, toda la historia. Y tras de, bueno, ilustraciones, por lo tanto, ¿verdad? Todo Ujú. lo demás, mae, y por supuesto, el LP, el long play que me Sí. dijiste. Mae, entonces, o sea, es una experiencia, weón. Es una Es, experiencia, es toda weón. una experiencia y yo creo que, o sea, no es a modo de regaño ni mucho menos, ¿verdad? Porque yo siento que a veces en la industria se hace así como que, no, lo que ustedes tienen que hacer Ajá, o lo que ajá. los jóvenes tienen que Es hacer. imperativo Sí, sí, ahí. sí, sí, no es a modo de regaño, más bien esto nace de una pasión que tanto yo como el productor del disco, que es mi amigo de años y mi hermano Jeremy Bosch, él es el que se subió al barco y empezamos a crear los superhéroes. A partir de los superhéroes, él creó unas canciones, a partir de las canciones yo creo el guión del cómic, a partir del guión del cómic él lo agarra para hacer sus pregones. Entonces todo fue un trabajo de ping pong, Ajá, donde está totalmente conectado. Pero nace más bien de la pasión que tenemos Jeremy y yo por las historias, claro. ¿verdad? No solamente y lo digo, no es a modo de regaño, pero en la industria de hoy se tiene, claro, por las reglas de la industria, como ha cambiado, se le tiene una veneración al single, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces ves que un artista está obligado a ser mucho más productivo que en el pasado porque tiene que sacar de repente un single al mes, ¿verdad? O dos. Entonces tenés un artista que saca 24 singles en un año, pero no hay una conexión entre uno y Sí. otro. Y nosotros, pues, preferimos esperarnos 8 años a conectar toda esta historia y tirar 18 tracks que vayan totalmente conectados uno detrás del otro. Tanto en el disco como en el cómic, porque todas las canciones, la letra de las canciones y los títulos de las canciones son parte del guión del cómic, son parte de la narrativa. Mae, fascinante, Entonces weón. está hecho para que sea una experiencia que puedas escuchar e ir leyendo el cómic. Está hecho para saltar esa barrera, para crear puentes entre la cultura de la salsa y la cultura del comic book. Que Ajá. un salsero que nunca agarró un libro de cómics o que no ha estado interesado en un superhéroe diga, ah, mira, aquí yo veo algunas referencias de Rubén Blades, Claro. de Pedro Navaja, del Gran Combo, de La Ponceña en el cómic, ¿verdad? Está hecho para que el geek de comic books, que nunca, con los que me identifico, que nunca ha escuchado un disco de salsa, que tal vez no habla español, diga, ah, bueno, el disco lo canta en español, pero el cómic está en inglés, entonces yo puedo ir siguiendo la historia y me puedo Ajá. imaginar de qué se trata, ¿verdad? Y está hecho para conectar generaciones Claro. también, ¿verdad? Una generación eh, pues contemporánea, millennials, Gen Z, que puedan conectar con este sonido de la salsa dura, Ajá. sobre todo que pertenece más a los generación X y a los Ajá. boomers, ¿verdad? De ese sonido de la Fania, de Rubén Blades, está hecho para tener esos puentes. Y gran parte del empuje que hemos tenido con esto fue, bueno, de la parte de diseño de los dibujos Ujú. y del narrador de la historia, ¿verdad? Del diseño de los dibujos, yo tenía varias gente en mente, pero mi sueño era este tipo que se llama Edgardo Miranda Rodríguez, gran dibujante y creador de cómics de Puerto Rico,
que ha sido parte de proyectos en Marvel. Él está dibujando Guardians of the Galaxy, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia. Ha hecho colaboraciones con DC Comics, con La Mujer Maravilla, con Batman, con Superman. Y él tiene su propio cómic que se llama La Borinqueña. Y yo dije, bueno, Superman vos como un primo de La Borinqueña, totalmente. Borinqueña, qué bueno. Y es un cómic muy, muy bueno, La Borinqueña. Y bueno, él lo conocí en un Comic Con, le hicimos la propuesta, resultó que el tipo es súper salsero y se metió en el proyecto y hoy en día o sea, el cómic que vamos a publicar en marzo está dibujado por completo, ¿verdad? En toda su versión, desde la portada hasta todas las 24 páginas por Edgardo Miranda y su equipo, Mae, que para qué, nosotros era un sueño hecho realidad. qué grande, Y a mae. la hora de la narración del disco, como te comentaba, el cómic quedó tan completo, la línea argumental, Ujú. que habían ciertas partes de la historia que no estaban ya en el disco, entonces se me ocurrió resolverlo con narraciones a lo Maestra Vida Ajá. de Rubén Blades. Y dije, bueno, es que esto es como un Maestra Vida, pero una mezcla entre Maestra Vida y el narrador de la Liga de la Justicia, de los Superamigos, de Mientras tanto, en el Ajá. Salón de la Justicia. Y bueno, no se me ocurre nadie mejor que Rubén Blades para hacer esto. Y se lo propusimos a Rubén y a él le encantó la idea. Y Rubén, como el excelente actor que es, no sé si estás al tanto, pero él tiene más de 30 películas de Hollywood grabadas. Es Muchacho. un actor profesional así, increíble. Llegó y grabó todo así en una toma, One take. rapidísimo. Después quiso hacer otras tomas de seguridad, pero desde la primera sí lo puso de una manera impecable. Entonces, Rubén está como productor también del disco y va a salir bajo ese nombre. Rubén Blades presenta Super Mambo, a comic book salsa story, una historia de salsa, Ajá. una historia de comic book en salsa. Y está de presentador del cómic, tanto como de narrador del disco. Ajá. Entonces, pues tener a Rubén como narrador, sin que, o sea, él no está cantando una sola nota en el disco, él es el narrador exclusivo de arriba abajo, pues es un lujo, Claro, ¿verdad? mae. O Es un sea, lujo increíble que es tenemos. como un apadrinaje increíble, Sí, pero sí, mae, sí. no sé. Esto viene en marzo, En entonces marzo en dos unos mil meses ya veintiséis se... Mae, y de hecho ahora hablando de Rubén, o sea, yo lo que veo, era el concepto del disco, de unir la vara del cómic, poniendo en, y que el cómic trate justamente de todos estos temas, la parte de la música y todo, mae. O sea, unir como cosas que de pronto uno no piensa como en una amalgama de ese tipo. Ujú. Mae, me recuerda mucho de pronto cuando Rubén Blades sacó, ay, fue, ay, el disco este donde el mae eh, no es que musicaliza, como que se basa, digamos, en, En cuentos de García Márquez. ajá, Sí, Agua de Luna. Agua de Luna, Agua de Luna, Agua sí. de Luna, ¿verdad? Sí, 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 Que el mismo Rubén totalmente. cuenta que la gente, que aquello fue un pleito porque los salseros decían, madre, ¿qué son estas letras? Sí, sí, Y sí. los Los intelectuales decían, intelectuales. madre, ¿qué le pasa a este madre? Ajá, ajá. Pero, exacto, como mezclar dos universos que de pronto uno, en ese momento, la gente no hubiera, ¿verdad? Imaginado, madre. Siento yo que es como una propuesta, ¿verdad? Fresca en ese sentido. Es fresca y es arriesgada, pero bueno, si el disco se hace un éxito, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero nosotros no estamos apuntando a hacer una obra super pop que le guste a todo el Ujú, mundo, porque para que pase eso tenés que seguir unas fórmulas que precisamente no estamos siguiendo. exacto. Y es un riesgo que se toma, ¿verdad? En el caso de Rubén en particular, ese disco Agua de Luna es de mis favoritos, Ujú. pero ese disco fue un fracaso. Cuando salió, el mismo Rubén lo dice, él me contaba una vez que cuando el disco salió, en el New York Times le hicieron una reseña que decía, Agua de Luna, dos puntos, agua en el cerebro. Así de fuerte, así, y se fueron criticando lo que el disco era un intento de parecer algo muy intelectual, pero que resultaba ser un fracaso, que era un bodrio de álbum, que no le gustaba, como vos dijiste, ni a los intelectuales ni a los salseros. Y ese disco llegó a ser un disco de culto muchos años Claro, man. después. Igual pasó con Maestra Vida. Ujú. Maestra Vida venían del éxito apabullante de Siembra y Maestra Vida en realidad no vendió tantos discos. Y la gente no lo entendía. Esa fue la primera ópera salsa original de la historia. Antes de Maestra Vida se publicó Omi, que es Ujú. esta que te acabo de contar, Larry Harlow.
Pero Omi es una adaptación en salsa del disco Tommy de The Who, que es una ópera rock. Ah, man. Entonces de Tommy de The No Who ubico. se hizo Omi y se cambió un poco a la latinidad, ¿verdad? Del Ajá. barrio en Nueva York, etcétera. Entonces salió ese disco. Pero Maestra Vida fue original, fue una historia totalmente desde Propio cero, escrita por trabajo, Rubén Blades, y cuando salió tampoco fue muy bien recibida. Y ahora es un disco de culto. claro, man. Hace unos 6 meses se acaba de presentar en Nueva York, se tocó Maestra Vida en completa, con las narraciones y todo, desde la primera narración hasta el último tema, Maestra Vida, se presentó en el Carnegie Hall, no, perdón, en el Lincoln Center, en Nueva York, con la Filarmónica de Nueva York, y yo lo fui a ver. Yo estuve ahí, tuve la oportunidad de verlo y se llenó. Fueron 2 noches, así estaba totalmente lleno. O sea, puedes ver el impacto que tiene esa obra 40 años después, lo que en su momento fue un fracaso comercial. Y o sea, fue increíble, o sea, la cantidad de gente que había ese día. Atrás mío estaba sentado Luis Perdomo con Miguel Zenón, David Sánchez estaba ahí, Luis Enrique también, el salsero Todo el Olimpo, nicaragüense. man. O sea, estaban ahí un montón de estrellas así como que, no, y gente que ni siquiera vive en Nueva York, decía, no, es que yo vine de Atlanta, no, es que yo vine de Mm, Colombia, yo vine de un montón de lugares del mundo, porque decían, es que, ¿cuándo más se va a volver a presentar Maestra exacto, man. Vida completa, Ujú. verdad? Y con Rubén Y con Blades, Rubén, sí. man. Entonces, sí, creo que es un riesgo, tal vez no a todo el mundo le guste, pero bueno, es el riesgo que tomas, ¿verdad? De no Claro, seguir man. ciertas fórmulas y sobre todo de querer contar una historia Ujú. original. Creo que a pesar de que, te digo, este proyecto de Super Mambo tiene mucho del ADN de Maestra Vida, Ajá. tiene mucho del ADN de las historias de superhéroes, que no lo inventamos nosotros, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la historia que cuenta es una historia original, es una historia nueva y es una historia muy de la actualidad. Es una metáfora de cuál es tu superpoder como artista, cuál es tu superpoder como inmigrante, como latino, en este caso en Nueva York, pero puede ser en cualquier otro lugar del mundo. Cuando te sacan de tu zona de confort, ¿qué es lo mejor de vos que puede sacar una situación en donde estés fuera de tu base? Y cómo puedes defender una identidad cuando alguien arranca las raíces de tu tierra, que en el cómic está representado en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando el Doctor Sinclave viene y arranca Puerto Rico, la convierte en una isla flotante, cuando tu identidad queda en el aire y quedas sin superpoderes, ¿cómo puedes hacer? ¿Cuál es tu mejor herramienta para poder defender tu identidad? Todos esos son temas que toca el Man, cómic que creo que son, hoy más que nunca, son muy, muy man, necesarios. están totalmente vigentes, weón. O sea, ma, ahorita mientras hablabas, man, yo las veía como casos con que te relacionaba yo Ujú, todo esto que estás diciendo, ujú, man. ujú. Todas estas situaciones, weón. Madre Felipe, madre, o sea, me parece increíble, weón. Me parece increíble, madre, de verdad. Gracias, Y gracias. empezando que el nombre de Superman pues, está no, el doctor sin clave, Sí. madre, mato. Porque yo te iba a preguntar, madre. Y yo, bueno, porque sí, me contaste de Superman, bo. Y yo, bueno, madre, todo superhéroe tiene su enemigo, ¿verdad? Y Sí. yo te iba a preguntar, madre, te me adelantaste con eso, madre. Y cada personaje tiene su tema en el disco. Ah, Entonces, el disco abre con Super Mambo. El segundo tema es el tema del superpoder ajá. de él, que se llama Olvida las penas. Y después va al tema del supervillano, el Doctor Sin Clave. Y el Doctor Sin Clave, pues es un disco de salsa en general, ¿verdad? Pero el Doctor Sin Clave arranca como un tango marcado, porque no tiene clave, arranca Ajá. así, ta, 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 ta. Y ahí empieza la letra, todo, y poco a poco se le va metiendo la negritud, la Ajá. africanía, el Caribe, hasta que ya se convierte en salsa y sigue contando la historia, pero empieza así como bien, bien Madre, pero eso está marcada. como para madre, un Sí. universo, weón. Sí, que por cierto, mis amigos argentinos les ha encantado la idea porque me asesoré con ellos de que, oye, no es ofensivo que digas Doctor Sinclair y esté usándose un tango marcado. Y dice, no, no, che, para nada, es que, pues sí, o sea, nosotros no tenemos esa parte del Caribe, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, está bien. Sí, sí, Juega, entonces, juega. sí, sí, pero, Bueno, yo leo pero sí. película y todo eso, man. Sí, el siguiente paso que queremos hacer es hacer una película animada, Ujú. pero es un proceso muy caro y Claro, man. muy,
Esto nos tomó 8 años, vamos a ver cuánto nos toma hacer una película animada, pero queremos seguir el expandiendo el universo. Claro, mae, pero probablemente ya con gente que lo vea y que se empate Claro, con... claro, claro. Ojalá, mae, porque Sí, sí, mae, da para demasiado, mae. sí, sí, Mae, y sí. hablando justamente, digamos, de tiempos modernos e identidad, ¿verdad? Y toda esta cosa. También está el proyecto, bueno, que es lo que te trae ahorita, en estos días al país, Ajá. ¿verdad? Y que también se está, eh, eh, ¿cómo te digo? Se está cocinando Ujú. para otro disco, ¿verdad? Que es el urbano, Urbano, sí. ¿verdad? Proyecto urbano, ma. Sí, bueno, con Super Mambo, ya, esto está listo, va a salir en marzo. Fue un proyecto que tuvimos 8 años trabajando, pero yo siempre me he movido entre la salsa y el jazz latino, Ujú, ¿verdad? Jazz y salsa en general, y lo que queda en el medio, ese hijo pródigo, ¿verdad? ujú. De la salsa y el jazz, que es el jazz latino, el Latin jazz. Eso siempre ha sido mi género favorito, porque siento que puedo traer lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Todo este sabor del Caribe, todos estos ritmos, no solo del Caribe, en realidad ya el latino es de cualquier Sí, parte de Latinoamérica. exacto. Y estas armonías, este riesgo, esta improvisación del jazz, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo, mientras he ido trabajando con Super Mambo en la salsa, he estado trabajando también con mi grupo de Latin Jazz, Felipe Fournier Quinteto, o Felipe Fournier Latin Jazz Quintet, haciendo diferente repertorio. Mucho repertorio original, mucho repertorio de clásicos del Latin Jazz que redescubro, ¿verdad? Como música que tocaba Puente, por ejemplo, Puente en el vibráfono, gran vibrafonista que mucha gente lo conoce solamente como el rey del Ajá. timbal, pero él era gran vibrafonista también. Música de Fort Apache Band, de Jerry Mm, González, bueno, Cal Jader también, vibrafonista, varios luminarias del Latin Jazz, ¿verdad? Pero tocando jazz y Latin Jazz en Estados Unidos, he llegado a ese dilema, ¿verdad? De que hay unos estándares, lo que se llama el cancionero americano, el American Songbook, que son los que se tocan normalmente como repertorio de jazz, los que vas a un jam session y tocas usualmente, ¿verdad? All the Things You Are o Beautiful Love, por ejemplo. Son canciones que vienen de esa tradición del teatro musical o de la radio de Estados Unidos y los músicos de jazz las conocemos porque nosotros estudiamos esa música, ajá. pero no crecimos escuchando esa música en la radio. Y ahí ya hay una desconexión entre nosotros como latinos y el músico estadounidense, ¿verdad? Porque nosotros no crecimos escuchando eso. Si la desconexión está ahí y se puede salvar esa distancia estudiando el repertorio, ok, nosotros salvamos esa distancia, pero la audiencia no. Porque la audiencia de Estados Unidos creció precisamente escuchando esas canciones en las películas, en los musicales, en la radio, mientras que la audiencia latina, nosotros crecimos escuchando otra música en la radio. Entonces, yo creo que hay una desconexión entre el cancionero americano, el American Songbook, y el público cuando se toca jazz en Latinoamérica, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Trata de salvaguardar esa distancia con lo que son los estándares latinos, ¿verdad? Entonces, cuando dice, bueno, pues sí, toquemos, nosotros tenemos nuestros estándares también, que es el cancionero latinoamericano, que sería Bésame mucho, Contigo aprendí, canciones de Manzanero, de Violeta Parra o de grandes cantautores, ¿verdad? De Latinoamérica, México, Suramérica, el Caribe, que sí, son piezas de nosotros, pero ya no son de nuestra generación. Nosotros no crecimos escuchando esas versiones de Bésame mucho del trío Ujú. Los Panchos en la radio, ¿verdad? Tal vez nuestros papás o nuestros abuelos sí, pero nosotros no crecimos escuchando eso. ¿Qué es lo que crecimos nosotros escuchando? Bueno, crecimos escuchando rock estadounidense, mexicano y nuestra música latina, que a principios de los 90 comenzó esta oleada de música urbana que eventualmente se bautizó como reggaetón, pero que empezó siendo como reggae en español, con gente como El General,
Big Boy, Tego Calderón, Vico C, lo que fue evolucionando hasta el urbano y hoy en día es, bueno, Residente, lo que fue Calle 13, Paco y Catriel de Argentina, que los acabo de ver de hecho en vivo en Nueva York, son Impresionante, unos mae. monstruos, sí. Nati Peluso de Argentina, Rosalía de España, toda esta música urbana que ya está en nuestros oídos y yo como músico de jazz y de Latin jazz me lleva a ese dilema, ¿verdad? De, ok, si los gringos hacen su música y si incluso hacen estos nuevos estándares que tocan música de Radiohead o de Nirvana o de Taylor Swift y las hacen versiones de jazz, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Ujú. Entonces empecé a desglosar estas ideas y a tratar de traer esas melodías y esos temas y de construirlos, traerlos al lado de Latin Jazz y decir, ok, ¿cómo sonaría una pieza de general con los acordes de Coltrane, con Coltrane Changes? Entonces dice, ok, mira, sí, sí, esto funciona aquí, ok, listo. ¿Cómo sonaría una pieza de Banton y Ghetto rearmonizada con drum and bass? Entonces, ok, va por ahí. ¿Cómo sonaría una pieza de Wisin y Yandel en rumba Latin Jazz a lo Ford Apache Band? Entonces, siempre y cuando para mí una regla del arreglo, a mí me encanta arreglar y componer, para mí regla esencial del arreglo es dejar las melodías intactas Ujú. y que abajo esté pasando lo que sea, o sea, abajo puede ser la guerra pasando, pero que la melodía esté Y la, intacta que la por cara sea encima. la misma, Ajá, digamos. Ajá. para que la gente tenga un ancla, que para mí eso es lo que separa al oyente Claro. de jazz estadounidense o europeo del oyente latinoamericano, que ellos sí tienen ese ancla, ¿verdad? Que escuchan pararara, dararara, 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 y dicen, sí, Autumn Leaves, Ajá. o Las Hojas Muertas, o como se llamen, o como le digan en Francia, etcétera, ¿verdad? Sí, la familiaridad, digamos. Ajá, y dice, Ajá. ok, ahora están improvisando y se están volviendo súper creativos o están volviéndose locos encima de esa melodía que yo identifico. Pero si no tenemos ese ancla, entonces es muy difícil. Ahora, si tenés ese ancla con una canción del General o de Wisin y Yandel o de Bad Bunny o de Catriel y Paco, decís, ok, yo sé qué canción está Por ahí va la tocando. La cosa. están deconstruyendo, pero por ahí va. Entonces, es lo que me lleva a crear este proyecto urbano, que es el que estoy actualmente grabando en la ciudad de Nueva York, con Axel Tosca, que es el coproductor de este proyecto. Gran pianista cubano, gran arreglista y genio del piano, genio de la música, para mí de los genios modernos que hay ahorita. Y Axel tiene mucha influencia de la música urbana también, de la música urbana latina y de la música urbana estadounidense también. Él ha tocado con The Roots, ha tocado con gente o sea, de The Roots, ¿verdad? Con Questlove, Ujú. hasta Pedrito Martínez. Ajá. Entonces tiene toda esa, Tiene un toda bagaje esa, impresionante sí, ahí, man. toda esa amalgama, ¿verdad? De ideas que se pueden traer. Y para esta ocasión, o sea, es un disco que estoy trabajando ahorita, pero quiero también probarlo en diferentes lugares de Latinoamérica con músicos del lugar donde estoy Ajá. tocando, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, a pesar de que lo estoy grabando en Nueva York, lo estrené con músicos mexicanos en la ciudad de Jalapa a principios de este año y pues gustó un montón. Creo ese impacto que yo estoy buscando de que la gente llegara y me dijera, a mí no me gustaba el Latin Jazz, ¿sabes? Y ahora pude entender qué es lo que están haciendo y ahora me gusta. Y ahora pude seguir escuchándolo. O al revés, de gente que me decía, yo no podía creer que fueran a tocar lo que pasó y pasó en un club de jazz. Y yo estaba a punto de levantarme en la silla e irme, pero cuando escuché lo que hicieron con esa canción, no me pude ir así y me encantó, la verdad. Nunca creí que pudieran sonar así estas canciones. Eh, Porque pues nos guste o no, esas canciones pegaron porque son buenas melodías. O Ajá. sea, independientemente de que si nos gusta el ritmo o no, las letras o no, o sea, las producciones son muy buenas. Entonces pueden aguantar un cambio, ¿verdad? Y pueden aguantar que cambies la estructura arquitectónica alrededor de la obra original. Ajá. Y ahora para Costa Rica vamos a estar presentando este show en un par de días, el viernes 8 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nico Baker. Y voy a estar acompañado de una alineación de lujo de músicos costarricenses. Va a estar Max Esquivel en el bajo,
Orlando Ramírez en la batería, Isaac Morera en la percusión y Pablo Campos en el piano. Ese es el quinteto base y además de invitados como cereza del pastel, vamos a tener a Zenish, que es un rapero nuevo, acaba de salir de la escena con un disco que está increíble. Vamos a hacer un tema de él que yo arreglé. Va a estar Nati Vargas, la voz nativa, también. De Infibit vamos a tener a Andrés Servilla, de invitado. De Los Ajenos vamos a tener a Kendall Berrocal. Anda. En las cuerdas vamos a tener a mi queridísima amiga que estuvo aquí en el podcast Pero, también, Verónica qué bien, Zumbado, junto con Guillermo Quirós en el ajá. cello. Guille, Guille. Y tenemos también de invitado especial cantando y tocando el bajo a Andrés Cordero, Ok. que va a estar haciendo un tema también. Y además de eso, después del show tenemos, porque urbano es un concepto en donde yo no quiero que se desconecte la parte del baile y la parte de la conexión de la música con el cuerpo. Porque creo que uno de los pecados del jazz también ha sido intelectualizar la música y dejarla solo en la cabeza, cuando es música que viene de raíz negra, Ujú. es música que viene de esta diáspora africana. Y en el caso del Latin Jazz, con más razón, porque tiene toda esta diáspora africana vía Estados Unidos y vía Latinoamérica también. Entonces, a pesar de que, bueno, el Latin Jazz y las versiones que vamos a hacer están deconstruidas y de repente estamos tocando métricas compuestas y estamos haciendo algo más complejo, quiero que esa raíz, esa esencia de conectar con el cuerpo y el ritmo, ¿verdad? De sentir el ritmo con el cuerpo, más que entenderlo aquí, sentirlo con todo el cuerpo, esté siempre de la mano. Y por eso, entonces, parte esencial del proyecto es tener un after. Ahora, cada vez que estoy presentando este concierto en alguna ciudad, está atado el concepto del concierto a un after con un DJ o una DJ de música urbana. Y en este caso, después del concierto, vamos a tener en el after a DJ Pink Noise, que es una DJ costarricense de música urbana. Buenísima, buenísima. La descubrí hace poco y el trabajo que hace es fenomenal. Entonces, muchas de las versiones que vamos a estar tocando en versiones deconstruidas en el concierto, las vamos a escuchar después en su forma original, en su forma cruda, para poder sentirlas y bailarlas, ¿por qué no? Y poder disfrutarlas en su forma más arraigada a lo que es el ritmo y la conexión con el cuerpo. Ajá. Exacto, exacto. Ma. Sí, entonces de eso se trata Urbano, ese es Mae, el concepto. impresionante, ma. Mae, ¿sabes qué me cuadra mucho de todo este trabajo que estás diciendo, tanto urbano como Superman, ma, lo conceptual, weón? O sea, que pensás siempre redondo, o sea, redondo quiero decir así Sí, como, sí, sí. ¿verdad? Integrando varias cosas a la vez, ma. No, no solamente la música y ya. Sí, fíjate qué bueno que lo notas, man, porque, o sea, yo soy músico, a eso me dedico, ¿verdad? Y bueno, soy productor y soy educador musical, etcétera, etcétera. Pero yo más que sentir que soy músico, siento que mi trabajo como artista, ya no como músico, como artista en general, es crear puentes todo el Ajá, tiempo. Yo estoy tratando de ver más que cómo puedo crecer mi ego ajá. haciendo este trabajo. Más que eso estoy tratando de ver, ok, cómo puedo crear un puente entre dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, ¿verdad? Y poder disfrutar, poder romper esas barreras, esos estereotipos, ¿verdad? Esos tabús que se tienen de un lado hacia el otro Ajá. y viceversa. En este caso de urbano es, bueno, los músicos de jazz, oigan, en la música urbana están pasando cosas muy interesantes, nada más porque sea, ay sí, que reggaetón y que eso no dice nada, no quiere decir que tengamos que ver para allá, o sea, nos estamos perdiendo de muchas cosas, muchachos, de lo que está pasando Sí, aquí, mae. y del lado de allá también. Oigan, la gente de urbano y los que les gusta el reggaetón y todo el reggaetón día y noche, está chévere y todo, pero escuchen las armonías, escuchen a los muñequitos de Matanzas, escuchen a John Coltrane, escuchen a Herbie Hancock, escuchen a Eddie Palmieri. Hay cosas muy valiosas allá también, poder crear Claro, mae. ese puente, ¿verdad? En el caso de Supermambo también, la cultura del comic book y de la salsa, ¿verdad? Que en principio no tiene nada que ver, pero ahí hay una conexión. Sí, sí, la logras ahí, mae, crear, weón, el Sí, puente, sí. mae. Mae, Felipe, impresionante, weón. Mae, tal vez como para ir ahí como recapitulando, cerrando, weón. Digamos,
vos, como vos como dijiste al inicio, o sea, no te sentís como el gran veterano que lleva, ¿verdad, mae? Un montón de décadas encima y, porque nada, mae, o sea, pero bien que mal, y mae, ya tenés un buen camino hecho y te da obviamente una visión, ¿verdad? Una perspectiva panorámica diferente al Felipe que salió hace 12 13 años, ¿verdad? Cuando Sí, terminaste, bueno, en fin. sí, bueno, en 2007 me fui aquí. Sí, De hecho, imagínate, ya sí, 18 exacto, años, sí, 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 exacto, sí, contando sí. ya la parte de Puerto Rico. Y digamos, y viendo también el, como vos dijiste, mae, que el semillero, bueno, digamos, del sótano, pero en realidad de la escena del jazz y de la música, mae, como que es otra, ¿verdad? Al momento en que te fuiste, mae, y que hay un brote importante, ¿verdad? En parte, justamente por, digamos, por un lugar como el sótano. Mae, ¿qué mensaje le dejarías vos desde, por ejemplo, no sé, el chamaco que está en el Castella, ¿verdad? Ujú. Ahorita, mae, que se acaba de encontrar con su instrumento. También el que está entrando a la U, ¿verdad? El que está empezando o que ha tenido toda su preparación clásica siempre y ahorita está entrando ahí con los nervios de, puña, de salir de esa zona de confort, está entrando al jazz, mae, ¿verdad? En fin, mae. Entonces, un mensaje tal vez como, Dima, con todo ese bagaje, todo ese cúmulo de experiencias y todo que has cultivado, mae, ¿qué dirías, verdad? ¿Qué le dejarías? Yo siempre les doy el mismo mensaje a las generaciones jóvenes. Me encanta dar clases. Tengo constantemente trabajo como educador, clases maestras también. Y los que han estado en una clase maestra conmigo, en una clase privada, pueden dar fe de que siempre les doy el mismo mensaje. Entre otros, ¿verdad? Pero para mí lo primordial, si hay algo que quiero que salgan o que les cambie el chip, ¿verdad? De una clase mía, es no hay manera más efectiva de empezar a hacer algo que tirarse al agua. Y hay una creencia de que tenés que estar listo, tenés que estar preparado, que Ajá. tenés que tener cierto nivel para entonces ya poder hacer eso. Pero adivina que, spoiler, ese límite de que ya estoy listo, ese no existe. Ese límite siempre va a tener un tope nuevo y siempre va a tener un tope nuevo. Y si esperamos el día en que estemos ahí, se nos va a pasar la vida y Ahí, nunca ajá. vamos a llegar ahí. Y no importa el nivel en el que estés, siempre hay un nuevo nivel en el que si te quedas Ujú. esperando, nunca va a pasar. Y yo lo digo a modo de consejo para los jóvenes, pero también me lo digo a mí todo el tiempo, ¿verdad? Porque con Super Mambo, parte de que hayamos durado 8 años haciendo este disco era por eso mismo también, que dicen, no, no, es que todavía no está listo, no, no, todavía. Yo como escritor del cómic, por ejemplo, yo no soy escritor. Me encanta leer y escribir, pero es la primera vez que escribo una obra y sí, te agarra ese complejo impostor, ¿verdad? De que, mae, ¿qué estás haciendo vos escribiendo un cómic, mae? ¿Qué sabes vos de esto? Pero he leído cientos de cómics, aspiro a algún día poder escribir una línea en un cómic, al menos una línea como mi escritor favorito de cómics o como mi narrador favorito, pero si no me lanzo, nunca va a pasar. Y lanzándote, tirándote al agua, equivocándote, es donde comienzas a aprender. Mm. Y así lo hice yo cuando hice mis primeros grupos de jazz acá en Costa Rica, con Max Esquivel y Orlando Ramírez. Cuando hice mis primeros experimentos de fusiones con Andrés Servilla, con Andrés Cordero, cuando hice eh, mis primeras exploraciones en el Latin Jazz también, fue así, tirándome al agua. Y yo no estaba listo, sí, yo sé que yo no Ujú. estaba listo, pero no hay otra manera de después verlo en retrospectiva y decir, ah, mira, yo hice esto y me equivoqué y aquí me faltó en esto, fallé en esto y esto y esto, pero gracias a que fallé ahí, ahora entonces ya sé lo que tengo que hacer. Y, y eso se da, te digo, no importa el nivel en el que estés, el salto a Nueva York fue una metáfora de eso también. Mucha gente me decía, ma, es que allá solo los mejores de los mejores, no vas a tocar con nadie, te vas a morir de hambre ya. Y mentira. Yo desde que llegué, por dicha, nunca me ha hecho falta el trabajo. Porque sí, están los mejores músicos del mundo viviendo allá, pero hay espacio para todos también. Y de repente te das cuenta que el mejor en esto no es tan bueno en aquello. Ajá.
Entonces de repente están tocando juntos en en un mismo escenario y de repente decís, pero ¿qué pasó? No era este así como... y ves que vos tenés más conocimiento tal vez en ciertas áreas y eso al final del día va definiendo tu sonido, ¿verdad? Yo sé que yo como vibrafonista en particular, por poner un ejemplo, hay muchos mejores vibrafonistas en lo que es straight ahead, en el jazz así tradicional, pero es que ese no es mi sonido, Ajá. ¿verdad? Yo sé que nunca voy a sonar como Gary Burton, pero Gary Burton no puede tocar un bongo como lo toco yo. Ujú. Entonces yo tengo esos elementos que quiero ir sumando a mi sonido y me permiten hacer algo como urbano, por ejemplo, o como super mambo, que un músico de otra tradición no podría hacer. Entonces, ese es mi consejo siempre, de tirarse al agua y no hay manera más efectiva de aprender que equivocándose. Y otro consejo que les podría dar, consejo de Eddie Gómez, que siempre trato de pasar, es que Eddie me decía, es que ustedes los estudiantes practican para no equivocarse. Y nosotros, los veteranos, decía Eddie Gómez, practicamos para ver cómo vamos a salir del error. Porque yo definitivamente sé que me voy a equivocar. Yo, wow, así alguien como Eddie Gómez. Yo decía, pero maestro, en serio, me dice, sí, sí, por ejemplo, yo mañana, esto me lo dijo, por ejemplo, en el 2008. Eh, Chico Corea, que en paz descanse, el Chico Corea estaba vivo. Maestro Eddie Gómez nos estaba dando una clase y al día siguiente se iba con Chico Corea. Y le dije, ¿qué van a tocar, maestro? ¿Y qué dice? No he visto la música. Yo ahora cuando llegue al avión, yo veo las partituras y yo voy a comenzar a identificar las partes donde yo sé que me voy a equivocar. Y yo, Mae. en serio, maestro. Dice, sí, porque de que me voy a equivocar estoy seguro, pero yo no voy a practicar para que todo salga impecable y perfecto, porque eso no va a pasar. Es más, si pasa hasta no tiene grasa, no tiene swing. Yo veo partes donde yo digo, ok, aquí puede haber un problema, aquí también, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo salir de ese problema? Y de verdad, después lo ves tocando y dices, claro, es que es perfecto como fluye, porque a pesar de que se equivoque, no estás escuchando como se queda estancado en el error, porque él no practicó para Ajá. tocar perfecto, él practicó para que fluyera. Ujú. Y creo que esa es una de las mejores metáforas, no solo para el jazz, sino para la vida en Total, general. mae, para la vida, weón. Sí. Para la vida, mae. Es como, por ejemplo, mae, a veces digo igual con los estudiantes míos, mae. Yo les digo, mae, es que eso como que es un afán por la perfección. Y yo les digo, y a veces, mae, es como, no sé, un futbolista. Ujú, Que le quiten la bola, se caiga y se quede en el suelo ahí, mae. No se sepa levantar, weón. ujú. O sea, papá, Exacto, resuelva y exacto, levante y exacto. siga luchando la bola. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es eso, mae, y es como decís vos para la vida, mae, porque al final de cuentas tienes la capacidad de adaptarse, Ujú. ¿verdad, mae? Y la evolución, al fin de cuentas, mae. Las especies más, las que sobreviven, ¿cuáles son, mae? Ni las más fuertes, ni las más inteligentes, las que mejor se adaptan, mae. Así es, así Es es. la vida, mae. Sí, sí, adaptarse y resolver. Total, ¿Verdad? mae. Mae, Felipe, y Pues sí. para cerrar el bautizo aquí en repercusiones, mae, que es las dos preguntas finales. Número uno, bueno, tengo el playlist, ¿verdad? Ujú. Repercusiones, donde cada invitado deja una canción, mae. Y como siempre, es una ingratitud pedirle a un músico que deje una canción, mae. Puede ser propia, puede ser del quien sea, mae. O sea, cualquiera. Y la otra, mae, si te pudieras tomar una cerveza, un café, un vino, un ron, un whisky, con tres personas, que igual pueden ser músicos, pueden no serlo, pueden estar vivos o pueden ya haber fallecido, Ujú. ¿quiénes serían, mae? ¿Por qué? Entonces la canción y los Qué tres. difíciles preguntas. Dificilísimas esas preguntas, mae. Eh, mae, ya me habían hecho la pregunta de los tres discos que me Ajá. llevaría a una isla desierta, Uy, mae, qué ¿verdad? buena esa. Entonces, esta está más difícil todavía. Pero yo voy a agarrar una canción de, de esos tres discos, Ajá. precisamente, mae. Es una canción que se llama Hyper Ballad de Björk, Ok, del disco Post. ok. Es de las canciones más perfectas y más bellas así que he escuchado. Hiperbalada, Hyper Ballad se llama. Björk ha sido de mis artistas favoritos así de toda la vida, pero una canción está muy difícil, pero yo creo que podría ser esa. Mae, y disculpa que te metas así el caballo.
¿Y cuáles eran los otros discos? Los otros dos discos, mae, aprovechando El la otro cosa. es el Energized de la Sonora Ponceña, Ajá, Pulse de Björk, Energized de la Sonora Ponceña y Miles en Europa, ok. de Miles Davis en vivo, Mae, que hacen una versión de Autumn Leaves con el mejor solo de piano de Herbie Hancock que he escuchado así en mi vida. Es una cosa, bueno, mi favorito al menos, porque ajá, Herbie tiene solos increíbles, pero es mi ok, favorito. mae, Sí, listo. pero sí, o sea, está difícil esa pregunta. Sí, Sí. está Sí. ingrata, mae, Es está más, ingrata. una canción de cada disco. Moreno Soy, de la Sonora Ponceña. Ajá, Para mí, el mejor mambo que se ha escrito para la salsa. Súper sencillo. De Moreno Soy, porque nací de la rumba. Increíble ese mambo. Papo Luca, en el arreglo, ajá. ¿verdad? Ya te dije el tema Hyper Ballad de Björk, escrito por ella y arreglado por ella. Y Autumn Leaves A ver, por el de, solo de... de Miles Davis en vivo en Europa. Con ese solo de Herbie que es bestial. Sí. Mae, voy a escuchar, no tengo la menor idea, mae, ese disco, mae, de Miles. Sí. Voy a buscarlo, mae. Y tres personas músicos, me dijiste, ¿no? Músicos o, mae, escritores, periodistas, deportistas, vecinos, mae, Sí. tres seres humanos. Wow, está muy, muy difícil, man. O sea, a ver, podría escoger uno, definitivamente sería eh, Alan Moore, Ok. que es mi escritor de cómics favorito. Es el que escribió Watchmen, escribió Before Vendetta, V de Venganza, escribió The Killing Joke de Batman, eh, un escritor prolífico, así, increíble. Es un personaje muy controversial también, es como medio ermitaño, medio, o sea, como que cuesta mucho verlo incluso como en conferencias o en Ajá. entrevistas, entonces poder estar así uno a uno, quién sabe, incluso si te llegue a contar mucho, ¿verdad? Pero sería ¿Te una guardaría, te persona así. gustaría? Em, Otro sería Lennon, John Lennon, que creo que además de ser un gran músico, era un profeta de Mm, sus tiempos, ¿verdad? Em, y bueno, metería ahí como un bonus, o sea, el que tendría que estar ahí es Rubén Blades, pero tengo la suerte de que he podido tener esa experiencia de hablar con él toda una tarde, de quedarme ahí horas hablando, entonces sería pues como la triada perfecta, ¿verdad? ajá. Pero ya que con Rubén he tenido esa experiencia, el que me hubiera encantado conocer es Tite Curet Alonso. ¿Qué Tite más? Curet, gran escritor, Ajá. en mi opinión el mejor escritor del Caribe, el mejor escritor de la música popular caribeña, que fue el que compuso Anacaona, Las Caras Lindas, Periódico de Ayer, compuso para un sinfín de orquestas y artistas para la Fania y para otros sellos disqueros. Un señor que siempre fue muy, muy humilde, siempre muy consciente de sus raíces y de su identidad puertorriqueña y caribeña. Escribió más de 5.000 canciones, periodista de profesión y pues un intelectual, Ajá. definitivamente. Mae, genial, Entonces weón. sí, Qué esa, creo mae. que, Gracias. creo que sí, hay el comodín Sí. de Rubén tal vez, ¿verdad? Que sí tienen esa experiencia, pero sí, sí, Mae, sí, podría ser impresionante, ellos, sí. weón. Mae, Felipe, demasiadas gracias, mae. No sé, un A último vos. mensaje que quieras decir, mae. Ahí ya, el micrófono todo tuyo para despedirte. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. No se pierdan todos los episodios de Repercusiones Podcast, que está increíble. Está buenísima la idea. Les deseo muchos Mae, éxitos muchas gracias, weón. y ojalá podamos estar aquí en una próxima Claro, ocasión. claro, claro, Sí, mae. Bueno, a la próxima armemos un set diferente ahí, mae, con varias luminarias sí, del... sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, gente. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, nos vemos. Pura vida. Chao. Buenísimo, gracias. Bye, Felipe. Demasiadas gracias, Buenísimo. weón.
Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.